Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos 11 al 32. Lucas 15, 11 al 32. Y dice la palabra del Señor: También contó Jesús esta otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre le repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada y allí despilfarró su herencia de mala manera. Todo lo había malgastado cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar y él comenzó a pasar necesidad. Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra y éste le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba de comer. Recapacitando, se dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y abandonando el país, se dirigió a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre, quien profundamente conmovido corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo. Según se iba acercando a casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogó que entrara. Mas él respondió al padre: Desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. El padre entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. ¿Qué clase de padre es Dios? Bueno, pues hoy ya tenemos hasta dificultad para llamar a Dios Padre, porque hay quien plantea la dificultad de identificar a Dios con esta imagen paterna, porque quizás en su experiencia personal, su padre ha sido una figura dura, ha sido una figura severa, distante, en algún caso incluso hasta podríamos decir abusiva. Y entonces para muchas personas llamar a Dios Padre evoca esa imagen del Padre terrenal y para muchos es una identificación bastante nociva. Otros afirman, no niegan la paternidad de Dios, sino que además afirman que Dios es padre y madre. Lo cual es cierto, porque Dios no tiene género como tal, ¿verdad? Dios está por encima de esas nuestras calificaciones humanas y podemos ayudar a esa identificación con Él, reconociendo también su carácter maternal, que aparece presente en la Biblia. Alguna vez hemos comentado que la palabra en hebreo para el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento es una palabra femenina. Rúa, la palabra espíritu,
no es el Espíritu, es la Espíritu, si lo queremos decir así, ¿verdad? Así que nos damos cuenta de que Dios no está sujeto a nuestras limitaciones en ese ámbito, ¿verdad? Y hay personas a las que les ayuda mirar a Dios como una madre, porque esa imagen quizás sí es más tierna, más dulce en la experiencia de muchas personas. Por supuesto, hay quienes no se identifican con nada, ni padre ni madre, ¿verdad? A veces eso es muy complicado, ¿verdad? Porque quizás buscan trascender esa metáfora, ¿verdad? Y bueno, pues al final no sé cómo le vamos a llamar, ¿verdad? Pero bueno, sabemos, ¿verdad?, que los nombres de Dios, al final, los que nosotros nos dirigimos a Él, son realmente metáforas, son intentos de comunicarnos con una divinidad que es mucho más grande que cualquier cosa que nosotros podamos pensar o sentir. Pero necesitamos nombres, ¿verdad? Eso nos lo dice la ciencia, la neurología, en fin, la psicología, todas estas áreas, ¿verdad?, que nosotros en nuestra cabeza, las imágenes tienen que tener nombre para poder identificarlas y demás. Así que es algo natural, ¿verdad?, dirigirnos, ver algo o alguien y darle un nombre que le define, ¿verdad?, sabiendo siempre que cuando hablamos de Dios, ¿qué nombre le hace justicia? ¿Qué nombre humano que nosotros le damos a Dios haría justicia a la realidad del Dios eterno, del Dios inmenso, ¿verdad? Pues seguramente todas nuestras palabras siempre se quedan cortas. Nuestro hablar de Dios siempre es un hablar limitado, defectuoso, porque está condicionado por quien nosotros somos, por nuestras percepciones. Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros le podamos decir. Yo creo que en eso sí podemos estar todos de acuerdo, ¿verdad? La grandeza de Dios no queda sujeta solamente a un nombre, a un calificativo que nosotros le podamos dar. Pero necesitamos dirigirnos a Dios. Y por eso el ser humano en distintos tiempos, ¿verdad?, pues le ha dado diferentes nombres, ¿verdad? Uno de los primeros nombres, ¿verdad?, más antiguos que le daba el pueblo de Israel es el yo soy, el que es, porque no se atrevían ni a darle un nombre. Y sabemos que Dios es, bueno, pues el que es, ¿verdad?, para no caer incluso, ellos entendían en la blasfemia de usar el nombre divino. Pero como digo, necesitamos dirigirnos a Dios, ¿verdad?, necesitamos comunicar con su realidad. ¿Y qué duda cabe? Que entre los términos que siempre, como hemos dicho, son limitados, son justos en el sentido estrechos, ¿verdad?, para definir a Dios, es un buen término poder llamar a Dios Padre, ¿verdad?, en el mejor sentido del concepto de la paternidad, de aquel que da la vida, que sustenta, que cría, que cuida, ¿verdad?, que esa es nuestra experiencia, por lo menos el concepto en positivo de la paternidad es eso, pues lo proyectamos hacia Dios en ese sentido pues más positivo y generoso del mismo. En el texto que hemos leído lo conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero hoy estamos hablando del Día del Padre, ¿verdad? Pero es interesante que para que haya un hijo tiene que haber un padre, ¿verdad? Y a veces este texto que hemos leído es tan rico en matices que a veces podemos dejarnos de lado pues algunas enseñanzas importantes, ¿verdad?, porque a veces no las podemos destacar todas y por lo general pues solemos mirar la figura de los hijos que aparecen en el relato, sobre todo el hijo pródigo, ¿verdad? Esa es la figura que sin duda nos llama más la atención y en cierta medida, ese hijo pródigo, ¿verdad?, pues cumple la función de invitarnos a pensar en nosotros mismos y creo que todos podemos estar de acuerdo que la primera identificación de un personaje en este pasaje es con el hijo pródigo.
Si algo nos dice las Escrituras y nuestra propia experiencia, ¿verdad?, nos habla de nuestra rebeldía inicial ante Dios. Cuando estamos leyendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad?, todos pecaron, todos somos pecadores, lo que estamos reconociendo es que el ser humano de por sí vive de espaldas a Dios, vive intentando evitar a Dios, que es lo que este joven hace en el texto bíblico. Es un chico rebelde, es un chico que llega a un punto pues, de total desentendimiento con su padre. Pedir la herencia no era solamente una cuestión económica de lo que él podía recibir, sino que al pedir la herencia lo que estaba también diciendo es: me desentiendo de cuidar de mi padre. Porque con la herencia es con lo que se cuidaba de los mayores. Por tanto, él, al retirar ese dinero del bien familiar, al retirar su parte, estaba también afirmando: a partir de ahora, papá, apáñatelas como puedas. No es mi preocupación, no es mi problema, no me interesa. Así que podemos ver un acto de gran rebeldía en este chaval, ¿verdad?, en este joven, que usa pues ese dinero para, como dice el texto, malgastarlo, ¿verdad?, y llevar una vida disoluta. Es una parábola. Lo que está hablando es de la actitud de rebeldía, de distancia del ser humano hacia Dios, ¿verdad? Señor, yo puedo vivir mejor sin ti. Yo dame mi parte, si hay parte, ¿verdad?, y ya viviré yo mi vida como mejor me parezca. Así que ahí encontramos un elemento de identificación muy interesante con el ser humano en general, el ser humano rebelde, el ser humano que vive de espaldas a Dios. Después está el otro hermano, aquel que cuando están de fiesta en la casa, dice el texto que ni siquiera entra. Aquí en la Biblia es muy interesante, permitidme este pequeño paréntesis, prestar atención a los espacios físicos. ¿Quién está dentro? ¿Quién está fuera? Solamente con esos detalles podemos ver en historias bíblicas enseñanzas muy relevantes, ¿verdad? Y entonces este hijo mayor dice que ni siquiera entra. Es decir, él no quiere ser parte de lo que está pasando, no sabe aún lo que pasa, pero ya a priori no le gusta. Y llama a un sirviente y le dice: cuéntame, ¿a qué tanta fiesta? Y le cuenta que su hermano ha vuelto, que el padre le ha restaurado, ahora comentaremos esto, ¿verdad? Y este hermano mayor decide no entrar. Y este es el buen chico, este es el bueno de los dos hermanos. Si jugamos al hermano bueno y al hermano malo, este es el bueno. Este es el que se ha quedado ahí trabajando con el padre. Este es el que cuando el padre se haga mayor va a estar ahí para atenderle, va a estar ahí para cuidarle. Sin embargo, la historia no nos deja un buen sabor de boca hacia él, ¿verdad? Porque aunque está haciendo una protesta que nosotros podríamos decir una protesta legítima, oye, ha venido este golfo, permitidme la expresión, viene a casa y como si no hubiera pasado nada, pues venga, fiesta. Y yo que estoy aquí responsable, cuidando, nunca tengo lo que creo que debería tener, ¿verdad? Y también esta figura, pues es una figura que nos tiene que hacer pensar, ¿verdad? Porque si bien la del hermano joven, ¿verdad?, pues en su primer momento nos representa a todos en nuestra rebeldía ante Dios, la imagen de este hermano mayor puede representarnos también ya como cristianos. Porque a veces, ¿verdad?, este hermano mayor en el relato lo que representa es a aquellos que tienen una actitud legalista, rigurosa en su relación hacia los demás. Quizás en el tiempo de Jesús pudiera representar a los líderes religiosos que tantas veces, ¿verdad?, se oponen a Jesús cuando se acerca y tiene misericordia hacia pecadores y publicanos. De hecho, esta historia de Lucas 15, 11 al 32, la parábola del hijo pródigo, hay que leerla, deberíamos leerla siempre con el capítulo al completo, porque hay 3 parábolas en este capítulo 15 y las 3 responden a la misma situación. Vamos a mirar brevemente
Capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice: todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús. Fijaros. Y uno dice, bueno, qué bien, ¿no? Oye, ¿a quién mejor se debería juntar esta gente que lleva mala vida? A Jesús. Pero dice el versículo 2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este se junta con pecadores y come con ellos. La censura de los que se consideraban buenos creyentes, buenos religiosos, haciendo de menos hacia aquellos cuya vida no era ejemplar, pero que en su acercamiento a Jesús deberían haberse alegrado. Y a veces eso puede ser una señal de aviso, ¿verdad? A nosotros, los cristianos. A veces podemos estar tan sumidos en nuestra justicia, en nuestro buen hacer, en nuestro buen testimonio, que a veces podemos estar consciente o inconscientemente impidiendo, rechazando, haciendo de lado a gente cuya vida pues no es la mejor, gente cuya vida pues a veces suben 1 y caen 4, vidas que dejan mucho que desear. Sí, conocemos, ¿verdad?, esas situaciones. Y a veces, en vez de ser creyentes con la mano tendida para ganar, para acercar, para mostrar misericordia, a veces lo que sacamos, ¿verdad?, es el libro de la ley y decimos, es que tú eres, y censuramos y condenamos, y pudiera ser que en ocasiones nos faltara misericordia, que es la que Jesús está mostrando hacia aquellos que más lo necesitan. Y creo que es un aviso correcto, ¿verdad? Nunca caigamos en el error, y quiero pensar que no lo hacemos, pero bueno, de creernos por ser cristianos mejores que nadie. Nunca pensemos, ¿verdad?, que hay gente que no merece la pena, o en fin, no sé qué ideas nos podrían venir, ¿verdad? Ese hermano mayor nos avisa y nos pone la luz roja de alerta, ¿verdad?, de cómo nosotros respondemos, actuamos hacia aquellos que más lo necesitan. Así que tenemos en el texto pues la realidad de los dos hermanos, ¿verdad? Uno que es un desastre y otro que es muy estricto, ¿verdad? La parte bonita de la historia es que aquel que es un desastre, cuando ya ha tocado fondo, ¿verdad?, entonces reacciona. Entonces, dice el texto que hemos leído, recapacita. Dice, ¿cuántas veces nosotros recapacitamos al igual que este joven cuando tocamos fondo? Qué lástima, ¿verdad? Siempre que hay algo donde nosotros nos podamos agarrar, seguimos agarrándonos a nuestros propios recursos, a nuestras propias posibilidades, a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría, a nuestra experiencia, a lo que queramos. Pero es cuando nos damos el batacazo, cuando ya no hay nada más donde agarrarnos, que entonces miramos al cielo, ¿verdad? Bueno, es la realidad de cómo somos, pero qué bueno sería evitarnos ese batacazo final y estar antes alerta a lo que el Señor nos está ofreciendo. Pero en cualquier caso, este joven, después de haber echado a perder su vida de la peor manera posible, el texto es una parábola otra vez, ¿no? Es un relato artificial, pero lo pone en el extremo para un judío peor. Está cuidando cerdos. Ya sabéis que los judíos es un animal impuro, en fin. Lo que quiere decir es que el chaval ha tocado fondo de la peor manera posible. ¿Vale? Pero bueno, gloria a Dios. Recapacita y quiere volver a su padre. Y cuando tocamos fondo, ¿verdad?, eso también nos ayuda muchas veces a ser un poquito más humildes y no va con pretensiones. Dice, mira, los jornaleros de mi padre por lo menos comen. Ya con eso yo me conformo. Y va a su padre, primero reconociendo su pecado, reconociendo su error y pidiendo al menos ser recibido como un jornalero.
El camino del arrepentimiento, ¿verdad? Es el que abre las puertas a transformar nuestras vidas. Dice el texto que el Padre lo recibe, no le deja ni terminar la frase, ¿verdad? Él la había ensayado en su cabeza, le diré esto a mi Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, recibe. El Padre no le escucha, sino que enseguida empieza, ¿verdad? Le busca, le reciba y lo come a besos, le abraza, en fin, toda la alegría y el gozo y hace una gran fiesta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquel que se había perdido ha sido encontrado. El que estaba muerto está vivo, ¿verdad? Qué imágenes tan gráficas y poderosas del cambio, de la transformación que se ha dado en este joven. Pero como decía, estamos hoy celebrando el Día del Padre y a veces la historia nos lleva, de una forma muy gráfica, ¿verdad?, a mirar a los hijos, ¿verdad?, y al Padre sí, se le mira, pero por su acción de misericordia, pero nosotros solemos identificarnos más con los hijos, ¿verdad? Y cuando los predicadores decimos, oye, pues arrepiéntete, como el joven de los 2 hermanos, ¿verdad? Cuando cometas errores, arrepiéntete. No seas como el mayor, no seas un legalista, no seas tal, ¿verdad? Y al Padre siempre lo miramos como ejemplo de la figura divina, ¿verdad? Pero ¿por qué no miramos al Padre también como alguien que puede ser un ejemplo para nosotros? Porque la historia nos presenta a este Padre sin duda, mostrando el carácter, la grandeza de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué mejor ejemplo puede haber para nosotros que Dios mismo? ¿Qué mejores características puede haber en nuestra vida que aquellas que emanan de la realidad de Dios en nosotros? Este padre de la parábola aprende la lección dura que muchos padres aprendemos y que en general las personas solemos vivir, ¿verdad? Y es que cuanto más amamos, más sufrimos. ¿Es verdad o no? A veces el amor, que da todas las recompensas del mundo, ¿verdad?, también a veces tiene facturas bastante costosas, bastante grandes, ¿verdad? Y este padre lo experimentó. Un hijo que lo tenía todo, porque en aquel tiempo quizás este chaval se vio movido a una realidad social que era muy habitual entonces, y es que mucha gente inmigraba, los jóvenes emigraban en aquel tiempo. Palestina era una tierra muy dura. Palestina era una tierra muy pobre. Nosotros la idealizamos, ¿verdad?, porque es la tierra del Señor y tal, pero la vida era muy, muy complicada. La inmigración de jóvenes era grandísima. Y quizás este chaval pues dice, si se van otros me voy yo también. Claro, él no lo necesitaba. Él vivía en una casa donde había trabajo, había sustento, había recursos, realmente él no tenía que salir a ningún sitio a buscarlo. Pero se vio contagiado de todo esto, ¿verdad? Y en un gesto de ingratitud hacia el padre que le daba todo lo que necesitaba, dame la herencia, me desentiendo, me voy, ahí te quedas, ¿verdad? ¿Cuánto dolor no tendría ese padre en su corazón al ver a su hijo marchar de esa manera? Pero lo precioso del texto, aparte de ese amor que sabe sufrir, ese amor que sabe esperar, es la respuesta del padre cuando ve a su hijo regresar. Ahí vemos no solamente ya el amor de un padre, que sin duda está ahí, pero si antes decíamos que las palabras a veces se nos quedan cortas, ¿verdad?, cuando hablamos de Dios, aquí encontramos que el Señor Jesús, al describir a este padre, lo pone como un gran padre. Lo exagera todo para que realmente podamos percibir la grandeza de Dios. En aquel tiempo, este hombre, que por el relato se nos dice que era rico, que tenía tierras, que tenía ganado, que tenía recursos, en aquella época un hombre de su posición no corría ni para salvar la vida. ¿Vale? Pongámonos en la época. Los que corrían, ¿quiénes eran? Los esclavos. Venga, moverse, actuar, resolver. Los amos, los hombres de su posición,
Mostraban su nivel por su saber estar, por su estar quietos. Dice el texto que cuando el padre ve al hijo, corre. Nosotros diríamos hoy, pues igual que hubiera corrido yo, pues claro que sí, pero veámoslo en su tiempo. Jesús está exacerbando, agrandando la reacción del padre. El padre podía haberse quedado esperando y hubiera sido lo lógico. En definitiva, es el hijo el que se ha marchado. En definitiva, es el hijo el que ha ofendido. En definitiva, es el hijo el que ha hecho mal. Es él el que tendrá que venir, si no corriendo, pero sí humillado. Pero dice el texto que el padre corre, que el padre se apresura a recibirlo, mostrando así un amor excelente. El padre le perdona. Fijaros que el texto dice que el hijo empieza a contarle lo que había pensado y, sin embargo, el padre, movido por gracia, ni siquiera presta atención, no interactúa en los términos que el hijo le quiere establecer. Padre, hazme un jornalero. Si es lo que me merezco, seguramente el hijo diría. El padre le restaura otra vez como hijo. Le da ropas, le da sandalias, calzado que habitualmente era lo que llevaban los miembros de la familia. El resto iría descalzo o malamente calzado. Le da un anillo, que es señal otra vez de recuperación de su posición en la casa. El padre se muestra como una realidad de amor, de perdón, de restauración excelente. Y eso es lo que nosotros vemos en Dios. El amor de Dios como Padre excede cualquier expectativa. Ese correr a encontrarse con el Hijo, nosotros lo podríamos identificar con esa iniciativa divina de acercarse a nosotros. Dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, es decir, cuando estábamos apartados de Dios, Dios nos miró y nos amó y envió a su Hijo para que en Él nosotros podamos tener vida. Ese es el correr de Dios, ese es el acercarse a nosotros más allá de lo esperable, más allá de lo que nosotros merecemos. Dios nos ama más allá de lo que nosotros somos capaces de medir. El Señor nos ama más allá de lo que nosotros podamos haber hecho. Ese hijo había perdido hasta el rango de hijo, ¿verdad? Había renunciado a esa relación con el padre. No te quiero cuidar, no me preocupa. Sin embargo, el Padre lo restaura de la misma forma que Dios nos restaura cuando nos acercamos a Él. Nunca Dios nos trata como nos merecemos. Nunca Dios nos trata como hemos hecho, sino que siempre la gracia de Dios sobreabunda en nuestras vidas. La misericordia de Dios siempre es superior a cualquier cosa que nosotros pudiéramos esperar o estimar dignas de nosotros mismos. Se muestra un Padre que es una persona llena de misericordia. Pero hay un elemento más en el texto que también es importante resaltar. La misericordia y el perdón del Padre, pero también la alegría que experimenta cuando perdona a su hijo. Llega el hijo mayor y dice, ¿qué pasa? Dice, es que nos teníamos que gozar. Es que nos teníamos que alegrar, porque tu hermano, que estaba muerto, ahora vive. Se había perdido y ha sido encontrado. El gozo y la alegría del perdón. Y esto apunta a la realidad de Dios como un Dios que a veces algunos piensan que es un Dios distante, impasible, ¿verdad? Está ahí en el cielo o donde quiera que se encuentre, y nosotros aquí, pues, sufriendo la vida y a Dios, pues no le importa. El texto quiere transmitir una idea muy distinta, ¿verdad? Dios se conmueve con nuestra situación. En nuestro dolor, Dios se duele. Y en nuestra salvación, Dios se goza. Dios es capaz de experimentar alegría y sufrimiento causado por nosotros mismos, por nuestra situación. Dios no fue indiferente a nuestro pecado, a nuestra desobediencia, sino que envió a su Hijo Jesucristo. Es lo que vamos a
simbolizar al tomar el pan, que Cristo murió en la cruz, entregó su vida por nosotros, porque no fue insensible a nuestra actitud vital, a nuestra desobediencia, a nuestra forma de vivir. Decía antes que nosotros miramos al texto enfatizando cómo nos podemos identificar quizás con el Hijo en un primer momento, ¿verdad?, en nuestro carácter como pecadores, cómo podemos y debemos identificarnos con el Hijo en nuestro arrepentimiento, ¿verdad?, en el perdón, cómo debemos evitar quizás la actitud del Hijo mayor. De hecho, es una técnica literaria del evangelista, ¿verdad? No sabemos qué hizo el Hijo mayor. No sabemos si aceptó el razonamiento del Padre y dice, es verdad, voy a la fiesta y celebro, o se mantuvo estricto y riguroso. La respuesta no la da el pasaje y muchos piensan que posiblemente es una invitación del propio texto a que nosotros pongamos el final. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras mantenido estricto en tus razones? ¿Es que no se lo merece? ¿Es que es un miserable? ¿Es que ha hecho lo que ha hecho? ¿O se sumaría a la misericordia del Padre y recibiríamos al Hijo que ha vuelto? La actitud del Padre es también un modelo de vida para nosotros. Nosotros como cristianos debemos tener un corazón siempre propenso a la misericordia. Nosotros como cristianos tenemos que tener siempre un corazón dispuesto a perdonar. Entre otras cosas porque hemos recibido misericordia y porque hemos sido perdonados. Y porque si Dios mismo, que sin duda podríamos decir que es el mayor ofendido que pudiéramos pensar, ¿verdad?, ante una humanidad rebelde, si Él mismo fue capaz de perdonar, de amar, de restaurar cada una de nuestras vidas, ¿cómo afecta eso a nuestra relación los unos con los otros? Si Dios es capaz de gozarse y de disfrutar, de ver vidas cambiadas, transformadas, de ver el efecto de la salvación en aquellos que antes no creían y que ahora creen, ¿cómo nos afecta su ejemplo para nuestras vidas? ¿Cómo afecta el carácter de Dios en la manera que nosotros nos relacionamos los unos con los otros? ¿Cómo afecta este carácter generoso, lleno de misericordia, de segundas oportunidades, de manos tendidas, de perdón, de restauración? ¿Cómo se hace presente en nuestras conversaciones? ¿Cómo se hace presente en nuestro trato los unos a los otros? A veces da susto ver lo que los cristianos ponemos en las redes sociales. A veces aplaudimos las situaciones de severidad, de juicio, de condena y no entramos en más cosas. ¿Cuánto del carácter de Dios se hace visible en nosotros? Ese es el reto que el texto nos deja. Ese Padre que representa al Dios en el que nosotros creemos, tiene que ser también un modelo y un ejemplo para nuestras vidas. Necesitamos, como creyentes y como iglesia, ser agentes de gracia y de misericordia. De mano tendida al que no lo merece como no lo merecíamos nosotros cuando el Señor nos tendió la mano. De acogida al que no lo merece. Si queremos verlo de esa manera, seguramente hay gente que no se merece ni el aire que respira. Dios les ama y Dios les recibe. ¿Quiénes somos nosotros para darles menos? Debemos mirar a Dios, que es Padre de amor, de misericordia, de segundas oportunidades, y disfrutar, como lo hizo Él, del gozo de recuperar a aquellos que no se lo merecen,
de ganar para la fe a aquellos que viven descarriados. Porque sin esa gracia, sin esa misericordia, cada vez seremos menos la Iglesia del Señor y quizás seremos más la comunidad pues, de esos legalistas, los fariseos del tiempo de Jesús, quizás grupos radicales muy pegados a la letra y carentes de espíritu. Quiera el Señor en este